Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Y a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le atase al cuello una gran piedra de molino y que se hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos. Es inevitable que haya tropiezos, pero ay del hombre que los ocasione. Por tanto, si tu mano o tu pie te hace tropezar, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de tropiezo, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida con un solo ojo, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. Mirad, no tengáis en poco a ninguno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos siempre ven el rostro de mi Padre que está en los cielos. Estamos en Mateo, en el capítulo 18, y nuestra lectura fue desde el versículo 6 hasta el versículo 11 inclusive. Hoy nos vamos a detener aquí en los originales bíblicos. Mi nombre, Rubén Herrera. Busque lápiz y papel. Entramos juntos al estudio bíblico. Señor, mi fortaleza, como ninguna, vives en mí. Tú eres Señor, mi esperanza, como ninguna, vives en mí. Gracias que me levanto, nombre que me restauró, ha sido fiel, ha sido fiel, perfecto amor, inagotable, incomparable, vives en mí. Gracias que me levanto, no
Y a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le atase al cuello una gran piedra de molino y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, es inevitable que haya tropiezos, pero hay del hombre que los ocasione. Por lo tanto, si tu mano o tu pie te hace tropezar, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te hace tropezar, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida con un solo ojo que teniendo los 2 y ser echado en el infierno de fuego. Mirad, no tengáis en poco a ninguno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos siempre ven el rostro de mi Padre que está en los cielos. Vamos a entrar al estudio de este día y consideramos algunas palabras. Es importante que veamos estas palabras primeramente desde el original y luego vamos a entrar dentro del contexto o dónde se ubican estas palabras para poder aplicar el sentido en el que fueron dichas y tras ello recién vamos a ir a la interpretación. ¿Por qué seguir estos pasos? Bueno, porque si de principio entramos de la manera inversa, con la interpretación, luego vamos al contexto y terminamos en las palabras, posiblemente vamos a forzar el contexto y también vamos a forzar el significado de las palabras. A ver, la escritura se interpreta por sí misma, pero es también cierto que nosotros tenemos una previa concepción de las cosas. Hay una interpretación previa que ya viene encerrado en nosotros con lo vivido, con lo aprendido, con aquellas experiencias que nos marcaron o que nos enseñaron a ver una realidad que ya no es objetiva, sino que es subjetiva, porque está cargada de nuestras propias vivencias. De manera que cuando usted y yo entremos a la Escritura, debemos desprejuiciar toda interpretación previa, tenemos que sacarnos de encima todos esos conceptos aprendidos para poder dejarnos ministrar por el Espíritu de la palabra. Es importante abrir nuestro corazón a ser enseñados, porque de otra manera no funciona. Imagínense que ya venimos con una concepción acerca de este pasaje y ya algo tenemos más o menos masticado. Entonces ya entraremos cerrando oportunidades para poder tomar y captar algo que el mismo cielo nos quiera dar en este momento. Así que aprendamos a ir desde las palabras que son importantes y claves. Una de las palabras clave es la palabra tropiezo. Verso 6 dice cualquiera que haga tropezar. En el verso 7 hay del mundo por los tropiezos. Es inevitable que haya tropiezo. Un poco más adelante, verso 8. Si tu mano o tu pie te hace tropezar. Verso 9. Si tu ojo te hace tropezar. Y en el verso 10 y verso 11, el concepto del tropiezo está permanente en todo el pasaje. Así que veamos esta palabra tropiezo. La palabra tropiezo, como la hemos visto en otro momento, en otra oportunidad, es la misma palabra tentación. Deriva de la palabra griega escandalizo, y escandalizo significa el gatillo que opera la trampa, el cebo que hace caer en una trampa o que lleva a una trampa. Se definía así al tipo de trampa que cercenaba, que cortaba, que eliminaba un miembro, lastimándolo y dejándolo irreparable. Por el caso nosotros conocemos la trampa del oso. Tiene un sensible y un celoso gatillo que opera la trampa y cuando la trampa cae, los dientes de la trampa van a prenderse del brazo o del miembro del oso o del animal y lo va a dejar no solamente lastimado, sino inútil de por vida. Es el celo del gatillo que opera la trampa de un ratón. Cuando venga el golpe que va a recibir sobre su cabeza, sobre su cuello, va a ser terrible, terminando con sus cervicales, ahogándolo, presionando
el lugar sensible para quitarle el respiro y para matarlo. De manera que escandalizo en el griego significa el gatillo que opera la trampa. Volvemos al término y ahora vamos al pasaje de nuevo desde este significado. Y cualquiera que ponga una trampa que va a cercenar, cortar y matar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuese que atase al cuello una gran piedra de molino y que se hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por las trampas que cercenan, cortan y matan. Son inevitables que hayan este tipo de trampas, pero hay del hombre que las ocasione o que las coloque. Por tanto, si tu mano te lleva al gatillo que opera la trampa, o tu pie te hace llegar a la trampa que cercena y que corta, mejor saca tu mano o tu pie, échalo fuera de ti. Te es mejor entrar a la vida cojo o manco que teniendo manos y pies y ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te hace entrar en la trampa que cercena, que corta, que mutila, mejor sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida con un solo ojo que teniendo los dos ser echado en el infierno de fuego. Mirad, no tengáis en poco a ninguno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos siempre ven a mi Padre que está en los cielos. En el próximo bloque vamos a ir con otra palabra. ¿A qué se refirió el Señor con los pequeños en los originales y también en el contexto? Ya regresamos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted.
Jesús. Desde antes de nacer, desde que te encontré, ahora puedo entender la razón de vivir. Desde antes de nacer, desde que te encontré, ahora puedo entender la razón de vivir, la razón de vivir, la razón de vivir. Eres tú, eres tú. Y a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le atase al cuello una gran piedra de molino y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos. Es inevitable que haya tropiezo, pero hay del hombre que los ocasione. Por tanto, si tu mano o tu pie te hace tropezar, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te hace tropezar, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida con un solo ojo, y teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Mirad, no tengáis en poco a ninguno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos siempre ven el rostro de mi Padre que está en los cielos. Nos vamos a ir a este término niños. En hebreo es la palabra Yelet, con D al final, y latina E-L-E-D, Yelet. Se refiere acá en modo particular a aquel niño que está en edad de ser instruido, aquel niño que está bajo tutela, bajo el cuidado de cuidadores y que ha entrado a este periodo de enseñanza. No es el niño recién nacido, no se trata tampoco del niño que aún no ha sido destetado o sacado de la alimentación de la mamá. No es el niño que todavía permanece dentro del hogar, sino es aquel niño que ha entrado al cuidado de un tutor. Más o menos entre los 4 y los 12 años es el periodo que se refiere este término pequeños. Es decir, aquellos que están en la edad de aprender o aquellos que están siendo enseñados. El Señor va a recalcar la importancia, el valor del ser humano y lo va a tomar desde este lugar, desde este periodo, desde alguien que está siendo contenido, cuidado, amado, enseñado. Desde allí adquiere valor el ser humano para él. No hay un valor como el que lo da la época, donde el adulto cobraba valor, o aquel muchachito de 13 años en adelante cobraba valor por su importancia cívica, su desempeño cívico en la sociedad o en la misma sinagoga. Para él, para el Señor, un pequeño ya enseñable tiene el valor completo que lo puede tener un adulto, porque es un ser humano. La palabra pequeño, mencionado aquí,
en este pasaje son los niños, estos niños enseñados. Recordemos que los niños han sido vistos en el estudio que hemos dado en los programas anteriores, cuando hemos hablado acerca de quién es el mayor o el más importante en el reino de los cielos. El Señor tomó a un niño, lo puso en medio de ellos para la lección. De manera que estos son los pequeños que el Señor se está refiriendo también aquí. Es decir, aquellos que entraron para recibir el afecto, para ser tocados, para ser bendecidos, para ser alcanzados con una buena profecía y que llevan en sí mismo un potencial futuro. El término incluye también a los débiles, el término pequeños, y etel incluye también a los que han sido descuidados, a los inmaduros, a los indefensos. Y quizás el término acá se pueda referir ampliamente a todos los discípulos, aquellos pequeños que están siendo instruidos por Él, por las grandes multitudes, podríamos decir. También está extendido este término, pequeños. Jesús advierte que aquellos que pongan una trampa o un tropiezo a estos que están siendo enseñados o los menosprecien, van a sufrir un serio castigo. El Señor comparó hacer tropezar a uno de estos discípulos enseñables como semejante a alguien condenado a la muerte. Hay condena de muerte para aquel que hace tropezar a alguien que comienza recién en la fe. ¡Qué tremendo! Hacemos nuestra pausa, ya continuamos con más originales bíblicos y usted.
Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le atase al cuello una gran piedra de molino y que se le hundiese en lo profundo del mar. Estamos en Mateo, en el capítulo 18, desde el versículo 6, versículo 11, en nuestra consideración este programa. Hemos considerado ya la palabra tropiezo, la palabra escandalizo, que es el gatillo que opera la trampa, el cebo que se coloca para una trampa que cercena, que corta, que mata, que destruye. Y hemos visto también el término hebreo pequeño, que es el término niño o para niño, eilet, que es referido al niño que está en pleno aprendizaje. También en el griego es la palabra paidón, para niño. Y es en este concepto también alguien que está siendo conducido. De hecho, la palabra pedagogía viene del griego paidón y ago, que significa alguien que yo conduzco o un niño que yo conduzco. En el sentido estricto, era la persona encargada de llevar, en este caso, de la mano a los niños. Era el maestro, el guía, que llevaba al niño para todo lo relativo a su educación. Paidón, o niño o pequeño que está siendo enseñado. Bien, y terminamos diciendo lo peligroso o lo tremendo de hacer caer a alguien que está siendo enseñable. Aplicamos este término paidón o eilet en el hebreo para todos aquellos discípulos, incluye a los débiles, a los inmaduros, a los que son incautos, a los descuidados, a los indefensos. En lo general, a todos los discípulos o los que recién comienzan dentro del discipulado. Bien, nos detenemos sobre otra cosa ahora en el estudio. Vamos tomando frases o palabras aisladas para luego verlos en el contexto y para luego llegar a la interpretación. Desde este término de niño, podríamos ahora, y desde el término escandalizo, del término paidón o eilidet para niño, y desde el término escandalizo para tropiezo, podríamos ahora volver a traducir nuestro pasaje y decir: y cualquiera que haga llegar a una trampa que cercena, corta, mutila, mata, a uno de estos que recién comienzan, que son enseñables, que son los que creen en mí o han comenzado a creer en mí, mejor le fuese que se le atase al cuello una gran piedra de molino. Las piedras de molino eran ruedas o piedras trabajadas en forma de rueda que se movían por medio de un asno o por medio de bueyes. Se ataba un buey o un asno y se hacía rodar la piedra sobre una piedra mayor que tenía una cavidad para la primera, o donde se movería la primera. Se colocaba allí el grano de trigo y se hacía rodar la piedra. El peso de la piedra y la fricción trituraban al grano a punto tal que lo hacían polvo. Este era el proceso de fabricación de las harinas, tanto para el grano de trigo como para el grano de maíz. De manera que la piedra de molino, al rodar, convertía algo que en sustancia era prometedor, era una semilla potencialmente usada para plantarla y generar nueva vida, se iba a convertir en un polvo que no iba a servir sino para alimento, y allí terminaba su uso. Su vida terminaba allí, bajo la piedra de molino, quedaba completamente hecho polvo. A esto se refirió el Señor cuando dijo que mejor que se le atase al cuello una gran piedra de molino, porque la piedra de molino representaba aquello que destruía la vida, o terminaba con la vida del grano, transformándolo en alimento o en polvo para alimento, pero también terminaría, por su gran peso, con la vida de un hombre, indudablemente, porque no habría manera de librarse del peso, no habría manera de flotar. Mejor terminar con la vida que hacer caer o llevar a un tropiezo a uno de estos que comienzan a creer y que se inician en el camino del Señor. Terrible, ¿verdad? Terrible. En otro libro, este pasaje es
mejor fuese que se atase al cuello una gran piedra de molino, no que se le atase. Y hay una variante, aquí hay sentencia de muerte para uno que hace tropezar. En la variante, mejor fuese que se atase él mismo al cuello una piedra de molino y se tirare a lo profundo del mar, indica la acción de un suicidio. Homicidio o suicidio eran las sentencias para alguien que hacía tropezar a uno de estos pequeños. Ahora, había dos direcciones para el tropiezo. El tropiezo puede venir de dos fuentes. Primero, de un hermano, el verso 6 y el verso 7, o de los propios miembros del cuerpo, una mano, un pie, un ojo. De esto vamos a hablar en el próximo bloque y nos vamos a detener sobre hermanos en la fe que pueden incitar a un hermano pequeño a pecar o caer espiritualmente. Ya regresamos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. En todo el universo, en la tierra y el mar, hasta los cuatro vientos tu dominio será. Jesucristo eres Señor, como un río impetuoso tu poder fluirá, y el más alto collado ante ti caerá. Eres digno, Hijo de Dios. Digno eres tú, digno de honor, digno de gloria y adoración. Digno eres tú, digno Señor, toda mi vida y mi corazón. Las naciones declaran que tú eres Señor, las rodillas se postran adorándote hoy. Jesucristo eres Señor, todos te adoramos y te damos honor. Nuestras vidas alzamos como ofrenda de amor. Eres digno, Hijo de Dios. Digno eres tú, digno de honor, digno de gloria y adoración. Digno eres tú, digno Señor, toma mi vida y mi corazón. Y con todas mis fuerzas cantaré de tu misericordia y tu poder. Digno eres tú, digno de honor, digno de gloria y adoración. Digno eres tú, digno Señor, toma mi vida y mi corazón. Digno eres Y a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le atase al cuello una gran piedra de molino y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, es inevitable que haya tropiezos, pero hay del hombre que los ocasione. Nos detenemos sobre dos fuentes de tropiezo y en esta última parte ya del programa, yo le voy a invitar que usted pueda anotar estas dos citas, que luego va a leerlos con detenimiento. Yo solamente voy a leer una sola parte, una sola porción. La cita está en Romanos, el capítulo 14, completo el capítulo 14 de Romanos. Y la otra cita es Primera de Corintios, el capítulo 8. Son dos referencias del apóstol Pablo para referirse a este tema de ser tropiezo y escándalo a un hermano.
Son las advertencias del apóstol Pablo para tratar con los débiles o con los pequeños en la fe. Muchas veces somos apresurados en nuestros consejos o nuestras opiniones sin considerar la madurez de aquel que lo recibe. Hay dos fuentes de tropiezo. Una, yo puedo ser una piedra de tropiezo, usted puede ser una piedra de tropiezo para otro. Y la segunda fuente de tropiezo tiene que ver con las debilidades personales. Nos vamos a detener en el programa de mañana sobre debilidades personales que nos hacen llegar al tropiezo o a la caída. Hoy nos queremos detener sobre este particular. Yo puedo ser piedra de tropiezo para mi hermano. Y voy a terminar simplemente leyendo Romanos capítulo 14, sin comentarios y sin interpretación. Y luego le voy a pedir que usted se tome un tiempo para leer 1 Corintios el capítulo 8. Romanos 14 dice versículo 1: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno se diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pero si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió, y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos, como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piense que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno no es comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Leímos Romanos el capítulo 14 completo. Le dejo como tarea 1 Corintios capítulo 8, todo el capítulo completo. Mi nombre, Rubén Herrera. Dios mediante nos encontramos mañana en otros originales bíblicos y usted.
Sin saberlo yo creía conocer. Seguí sus pasos como un barco de papel. Fui naufragando sin siquiera entender su amor, su amor en mí. Te aparté y con mis fuerzas yo luché. A la distancia se hundía mi querer. Ayer te vi, hoy no sé si estás aquí. Que necio fui, que poco entendí tu amor, tu amor en mí. Es tu amor el que sigue hoy aquí. Sin darme cuenta fui yo quien me escondí. Te alejé y con ello entendí que tu amor no se ha ido, sigue allí. Voy caminando paso a paso, seguiré. Cuando me canse a tus brazos llegaré. Me confundo, sé que solo moriré. Por eso vengo a rendirme otra vez a tu amor, tu amor en mí. Es tu amor el que sigue hoy aquí. Sin darme cuenta fui yo quien me escondí. Me alejé y con ello entendí que tu amor no se ha ido, sigue allí. Es tu amor quien me levanta, que me atrapa y no me suelta, que me alivia y me libera. Es que tu amor no trae condena, no señala ni olvida, que por mí entregó su vida, que soy yo aquella oveja que buscó a toda prisa. Me encontró con su sonrisa, me abrazó con sus caricias. Es que tu amor me enmudece y me agita. Es mi lámpara encendida, es mi fuego y no ceniza. Tu amor no tiene prisa. Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.